Pues nada, sí, no sé si se oye bien. No se oye nada, ¿no? ¿Cómo? Vale, no, lo digo por si se oye. No, ahora sí, ahora sí. Yo no quería gritar y. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Retomamos este curso, las tertulias con el Club Tocqueville. Hoy con un tema que yo creo que nos interesa a todos mucho, ¿no? Este mediodía ha estado aquí el alcalde de Madrid y decía un poco que en Madrid se está viviendo el espíritu olímpico de la Barcelona del 92, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues debería quedarse el alcalde para escuchar esta noche a Jordi y a ver cómo la arreglamos esto, si nos devuelven el espíritu olímpico o cómo funciona, ¿no? En todo caso, bueno, yo creo que es un tema que es sugerente, yo creo que es una preocupación o una sensación que tenemos todos los barceloneses, ¿no? No sé si hasta qué punto es real o no, pero que sí que ha habido un cambio, ¿no?, en las ciudades de los últimos años. A lo mejor es más una percepción psicológica, a lo mejor es más realidad. Yo creo que hoy nos vas a ilustrar sobre eso, ¿no? Y nada, la verdad es que quería agradecer al Club Tocqueville, que, ¿no?, siempre tenemos ponentes de altísima calidad. Como sabéis, empezaremos la tertulia, estaremos hasta casi las 9, y los que queráis quedaros a cenar, pues luego bajaremos al restaurante a las 9. Para moderar, ¿no?, presentar y moderar, tenemos a Marc Tarrés, que es profesor de la Universidad de Barcelona, de Derecho Administrativo, y también es miembro de la Junta del Club Tocqueville. Y nada, yo no robo más tiempo, así que cuando queráis empezamos. Pues muchas gracias a Antonio, muchas gracias al Círculo Ecuestre por alojarnos aquí en este edificio emblemático para la ciudad de Barcelona, ciudad de la cual vamos a hablar a lo largo de esta noche en esta nueva tertulia del Círculo Ecuestre, Club Tocqueville. Y de hecho es la primera de este nuevo curso, ¿no?, volviendo ya de algún modo hacia la plena normalidad, ¿no? Bien, contamos con nosotros hoy con el profesor Jordi Canal, historiador, olotense, y eso iremos viendo que de algún modo pues, es significativo por los estudios iniciales que realizó, que van referidos pues, a las guerras carlistas. Sobre este tema es autor de varios libros. El primero de ellos, El carlisme català dins l'Espanya de la Restauració, un assaig de modernització política, 1888-1900, publicado en el año 98, por Eumo, creo, ¿no? Por Eumo. Luego, debo decir que sí que lo he leído y lamentablemente ya no se encuentra disponible en las librerías, ¿no?, que es el de Alianza Editorial, El carlismo, 2 siglos de contrarrevolución en España. Y, por cierto, lo he visto en Amazon a un precio completamente disparatado, ¿no? Ah, eso, perfecto, exacto. O sea, si no es ya está siendo objeto de especulación. También libro Banderas blancas, boinas rojas, una historia política del carlismo, 1876-1939. Fuera ya de la temática del carlismo, tiene España a través de la fotografía, año 2013. La historia es un árbol de historias, historiografía, política, literatura, un libro precioso. Historia mínima de Cataluña, muy recomendable, que por cierto tiene 5 capítulos como el libro que hoy nos va a ocupar. Más conocido quizá es el libro Con permiso de Kafka, El proceso independentista en Cataluña, 2018, y con posterioridad ha publicado La monarquía en el siglo XXI y Vida y violencia, Elmer Mendoza y los espacios de la novela negra en México. Y finalmente, en 2017, pues coordinó los 2 volúmenes de Historia Contemporánea de España, coeditada por Tauris y la Fundación Mafre, y, diríamos, el último proyecto editorial sería, ¿no?, esta colección de 7 libros, coordinada por Jordi Canal, y que, entre los cuales pues, está el libro de hoy, que es 25 de julio de 1992, La vuelta al mundo de España, la segunda vuelta al mundo de España, ¿no? 5 siglos después, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente les diré que son 7 las fechas elegidas, podrían ser otras, podrían ser, antes lo comentábamos, podría haber sido 9, pero bueno, son 7.
La primera, el 3 de julio de 1898, es decir, el hundimiento no solo de la flota española en Cuba, ¿no?, sino la pérdida, el hundimiento de España y la pérdida del imperio de ultramar, ¿no?, de las colonias de ultramar. Ya digo, ¿no?, del almirante Cervera, que por cierto ya no tiene calle en Barcelona, ¿no? La segunda fecha elegida es la del 17 de diciembre de 1927, que es la fecha, diríamos, del inicio de la generación del 27, conmemorando, ¿no?, ese tricentenario de la muerte de Góngora, en Córdoba. Por tanto, fíjense, es decir, 98, generación del 98, nuevo ciclo con la generación del 27, que se ve, diríamos, ese momento truncado pues con la fecha del tercer libro, que es el 18 de julio de 1936. De ahí hay un salto, diríamos, dilatado en el tiempo, hasta la fecha del 20 de diciembre de 1973, que es el atentado contra el entonces presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Del 73 nos vamos ya a 1981. Entiendo pero a mí me chocó un poco, por ejemplo, que no estuviera, ¿no?, el 28 de diciembre, ¿no?, del 78. Podría haber sido, no lo sé todo, ¿eh? Pero bueno, es cierto que el 23 de febrero del 81, yo creo que aquí prácticamente todos, ¿no?, algún recuerdo más o menos intenso tendremos, ¿no?, de esa fecha, pues fue pues, la vacuna del golpismo en España, ¿no? Por tanto, es el quinto libro. El sexto es el que vamos a comentar, 25 de julio del 92. Y el último es el 11 de marzo, triste fecha del 11 de marzo de 2004, del atentado más sangriento que ha sufrido nuestro país. Lo comentábamos también antes, ¿no?, de los 7 libros, pues hay 5 que son hechos realmente trágicos. Otros 2 no, y el que nos ocupa hoy seguramente es diríamos, el que más optimismo muestra, ¿no?, por parte en la historia, ¿no?, en la historia del último siglo de nuestro país. También es cierto, y lo dice Jordi Canal, ¿no?, en la introducción de la colección, que es decir, es el siglo XX, pero un poco antes, ¿no?, y también se avanza unos años ya en el inicio del siglo XXI. El profesor Jordi Canal, no lo he dicho, es profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es también profesor invitado en diferentes universidades europeas y norteamericanas. Y además, diríamos, de esta dilatada actividad editorial, también es articulista de opinión, principalmente en el diario El País, donde además hace unas fantásticas reseñas sobre libros desde, diríamos, esa perspectiva suya de historiador. Sí, lo iba a decir ahora. No, lo iba a decir en el mundo también, y también en medios digitales. Y además aparece de manera, en fin, frecuente en diferentes medios de comunicación, en entrevistas que se le realiza. Por tanto, en fin, es una persona pública. El libro, ya me van a permitir ahora, no voy a hacer spoilers de esto que ahora está tan de moda, ¿no?, pero bueno, alguna cosa hay que decir. Porque claro, si no, no lo compran, ¿no? Y de aquí de lo que se trata también, ¿no?, es de que bueno, el libro pues, se hagan con él, y además, y con toda la colección, por supuesto, pero yo creo que el libro, si me permiten, a mí me ha refrescado la memoria, porque fíjense que los recuerdos, a medida que pasa el tiempo, van alterando la realidad que se vivió. Y la lectura de este libro, de un hecho que todos los que estamos aquí pues vivimos, permite, por ejemplo, recordar y tener claro que Freddie Mercury estaba muerto, ¿no? Efectivamente. A pesar de que las imágenes que a veces nos ponen, ¿no?,
conmemorativas de los Juegos Olímpicos, aparece Freddie Mercury con Montserrat Caballé, pero eran una grabación anterior, ¿no? O bien, por ejemplo, ¿no? Esto ya es más conocido, la famosa, o menos, ¿no? La famosa imagen que está muy bien detallada en el libro de cómo se encendió, ¿no? La flecha que encendió el pebetero olímpico, ¿no? Muy bien explicado aquí, y que, bueno, yo lo recuerdo, ¿no? Haber visto en televisión y creer que efectivamente la flecha había caído dentro, ¿no? Por tanto, sirve para recordar ese momento yo creo, convendremos todos, de gran ilusión que se vivió en Barcelona, que se vivió en Cataluña. Recordemos que los Juegos Olímpicos tuvieron diferentes subsedes y, por supuesto, en toda España. Luego ya hablaremos, ¿no?, sobre si un acontecimiento como aquel, pues hoy día sería posible, ¿no? Tiene un prólogo el libro cariñoso con la mascota de esos Juegos Olímpicos, que supongo recordarán que era COVID, ¿no? COVID. Perdón, el perro, ¿no? Ese perro explica muy bien en ese prólogo las vicisitudes que hubo, ¿no?, para la elección de esa mascota olímpica. Se nota un cierto, diríamos, cariño por la misma. Y a partir de ahí entramos ya en lo que son los 5 capítulos del libro. 5 capítulos del libro que están muy bien hilvanados y que además tienen, diríamos, siempre la misma sistemática en la entrada, ¿no?, que es, no diré la contraposición, sino más bien la complementariedad de dos personajes. Los personajes, 5 capítulos, porque ahora comentaba Jordi Canal, los 5 que, dejando de lado a los cónyuges, los 5 que estuvieron en la tribuna, ¿no?, y que de algún modo pues son estos 5 personajes, que ahora comentaremos muy brevemente, complementados con 5 personajes públicos del mundo de la cultura. Así, en el primer capítulo, que tiene, bueno, un título, Los mejores juegos de la historia, pues allí inicia con un cantautor que era Jaume Sisa. Jaume Sisa, ¿no?, de algún modo, da entrada a ese capítulo un poco para recordar cuál era esa atmósfera, ¿no?, que se vivía en Barcelona en los años 60, finales de los 60 y, bueno, la década de los 70. El trazo biográfico que se realiza luego en este capítulo, lógicamente, es, y hay que decirlo, la persona que de una manera decisiva hizo que los Juegos Olímpicos vinieran a la ciudad de Barcelona y que a veces se olvida, que era el presidente del CIO, Juan Antonio Samarán. Es, diríamos, el trazo biográfico que hay en este primer capítulo. El segundo capítulo, muy bien logrado, es el de la década prodigiosa. Efectivamente, esa década, esos 10 años que van de 1980 a 1990, en los cuales, pues recordemos, inicia, es decir, hechos que podemos tener allí grabados, la victoria del Partido Socialista Obrero Español, ¿no?, el 28 de octubre del 82. 3 días después aterriza en España en la primera visita papal Juan Pablo II. Por tanto, hechos importantes. En el año 86 tenemos la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y pocos meses después habrá el anclaje definitivo de España en lo que son las organizaciones internacionales, concretamente en la OTAN, ¿no?, ese referéndum que el Partido Socialista se había comprometido y que finalmente se realizó. También es cierto que ya no es, diríamos, es el año 91, pero bueno, es un año antes de las Olimpiadas, pero es un hecho trascendental.
es esa conferencia de paz que hubo en Madrid. Eso es un hecho relevante, que de hecho Jordi Canal lo refiere también en el último capítulo, que lleva por título precisamente La vuelta al mundo de España, ¿no? Bueno, al escenario, ¿no? Al escenario internacional. Yo recuerdo vagamente, ¿no?, también imágenes de ese encuentro, en el cual estuvieron aquí, bueno, estaba Gorbachev, creo, estaba Bush, ¿no? Pero sobre todo la imagen más impactante era ver allí a Yasser Arafat, ¿no?, y Isaac Rabin, como el primer ministro entonces de Israel era Shamir, ¿no? Era Shak Shamir, ¿no? Creo que era. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Que por cierto iba acompañado del que hasta hace poco era primer ministro de Israel, de Benjamin Netanyahu, ¿no? Bien, en esta década prodigiosa, dos son los trazos biográficos que encontramos. Uno es el de Felipe González, presente en la tribuna, y el otro es el de Ernest Lluch. Las primeras páginas inician con Ernest Lluch. Yo diría, bueno, pero Ernest Lluch era político. Sí, pero era algo más que político también, ¿no? Es decir, y lo dice, Jordi Canal lo dice en el libro, no cabe duda que era un gran intelectual, un muy buen conocedor de la historia económica de Cataluña. Yo casi diría que quizá Ernest Lluch era el último austriacista, ¿no?, que debía quedar en Cataluña, ¿no? El tercer capítulo ya va referido, sobre el cual imagino que buena parte, ¿no?, del debate pivotará en torno a él, que es el canto del cisne de Cataluña. Ahí, pues, los trazos biográficos, el trazo biográfico es el de Jordi Pujol, con unas, además de una manera muy contundente, ¿no? Casi parece una sentencia, ¿no? Es decir, sostiene, ¿no?, referido a las memorias de Jordi Pujol, ¿no? Se transcribe, bueno, se refiere lo que él escribe en sus memorias. Jordi Pujol sostiene tal, ¿no? Luego hará lo propio en el siguiente capítulo con Pascual Maragall, ¿no?, también en su Oda inacabada. Y diríamos, el referente personal, cultural que se refiere es pues Juan Marsé, ¿no? Y concretamente a través de su novela, esa famosa novela del amante bilingüe, ¿no? El cuarto capítulo tiene por título Ella tiene poder. No se alarmen, no se trata aquí de la cuarta ola feminista. Ella tiene poder se refiere a esa famosa canción de Pere Pubill Calaf de Peret. Ahí está también el trazo biográfico, ¿no?, digamos, la rumba catalana, ¿no?, presente también, muy presente en los Juegos Olímpicos, en los actos de celebración, la clausura concretamente, y el trazo de la persona de la tribuna, lógicamente, refiriéndose a Barcelona, no puede ser otra que quien era entonces el alcalde y luego posterior presidente de la Generalitat, Pascual Maragall. Y finalmente tenemos ya, pues, la vuelta al mundo, donde allí el trazo ya, de algún modo, bueno, por supuesto, la figura del monarca, la figura del rey Juan Carlos I, aparece en diferentes capítulos, pero de algún modo este quinto capítulo haría referencia al rey Juan Carlos I, y el referente cultural, ¿no?, digamos, la persona que de algún modo permite contextualizar también esa vuelta al mundo de España, pues nos es una persona, a todos los que estamos aquí, y especialmente los del Club Tocqueville, nos es muy cara, ¿no?, muy querida, que es Valentí Puig. Valentí Puig, que a su vez también forma parte del Consejo Asesor del Club Tocqueville. Bien, yo creo que me he extendido más allá de lo razonable. Yo creo que está en mente de todos
la pregunta, para de algún modo iniciar, sería pedirte ahí tu consideración, y que de hecho es el título, ¿no?, que lleva la tertulia de hoy, es el de esa Cataluña abierta de 1992, pues, y ver hoy la situación actual. En el libro refieres también muchos datos, y uno de los datos, en fin, sabido, pero que es bueno a veces recordar, es, primero, el nivel de complicidad, a pesar de que pudiera haber recelos, pero hubo una complicidad no solo a nivel, digamos, de las tres administraciones intervinientes, ¿no?, Estado, Generalitat, Ayuntamiento, y no dejaría, y ahí creo que habría que poner también al CIO, por supuesto, ¿no? Es decir, si no hubiera habido, yo creo, insisto nuevamente en esa presencia de Juan Antonio Samarán, veríamos qué habría pasado. Si no hubiera sucedido, que lo describes también muy bien, si no hubiera sucedido esa inauguración pasada por agua del Estadio Olímpico, ¿no?, en el 89, pues vete a saber lo que habría pasado, ¿no?, en la inauguración. Es decir, eso actuó también como una catarsis, eso fue también positivo, ¿no? Bueno, primero la complicidad, esa, diríamos, voluntad de unidad, ¿no? Y no menos importante, no lo he dicho, pero el 92 fue también, es decir, fue el año de España, no solo por los Juegos Olímpicos, también por la Exposición Universal de Sevilla, y por tanto se generó una auténtica complicidad, una auténtica, bueno, pues solidaridad, ¿no? Incluso, bueno, decirte, es que esto, si hay que hacerlo, lo tenéis que hacer vosotros en Cataluña, ¿no?, los Juegos Olímpicos. Bueno, entonces, la cuestión es, ¿qué ha pasado, no? Porque parece que la respuesta sería no, parece que el momento actual no se correspondería, ¿no?, con aquel momento, ¿no? Eso sería, digamos, la pregunta o la cuestión que yo te lanzaría para que tú ahora iniciaras la intervención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Para mí es un placer y además un honor, vamos, estar en el Círculo Ecuestre. Muchas gracias, presidente. Y es también, digamos, un placer y un honor estar en un acto del Club Tocqueville, digamos, en el que, digamos, yo participé, digamos, en los inicios y en la fundación del club, y es algo de lo que me siento muy orgulloso. Bueno, gracias, digamos, por haberme invitado a hablar a partir del libro, hablar un poco de la situación actual comparada con la del libro. Yo decía, antes de entrar en un pequeño corrillo, que en el último momento yo hice una relectura del libro quitándole todos aquellos aspectos que me llevaran demasiado hacia el futuro, para que nadie pudiera, digamos, decir que estaba especulando y pudiera cuestionar, digamos, el rigor del libro. Y digamos, todo eso que quité, de alguna manera, luego lo he escrito en El Mundo y lo he contado en entrevistas, y es un poco lo que... Pero bueno, el libro me parecía, y yo creo que esta es nuestra función, digamos, estoy convencido que los historiadores, digamos, cuando hacemos historia, aunque sea, digamos, un libro que está entre la historia y el ensayo, una suerte de ensayo histórico, digamos, no es un libro ni con notas a pie de página, ni una gran investigación de archivo, pero es historia, o entra dentro de la profesión. El historiador debemos ser muy rigurosos. Digamos, digamos, el historiador solo está casado con la historia en ese sentido, casado no es la palabra adecuada, solo tiene un compromiso con la historia. Otra cosa es que los historiadores al mismo tiempo somos ciudadanos, y yo creo que, como todo ciudadano, debemos poner, digamos, nuestras capacidades o lo que podamos al servicio de mejorar nuestra sociedad. Pero debemos, digamos, cuidar
mucho los productos que ofrecemos, sobre todo porque hemos tenido o tuvimos la experiencia sobre todo de los 70s, de los 80s, en la que muchos de los historiadores aquí y en muchos otros países creyeron en aquello del intelectual comprometido, el historiador comprometido, que estaba de moda sobre todo entre el marxismo, pero entre la izquierda en general, y pusieron la historia al servicio de un montón de causas cuestionables, pero yo diría lo más cuestionable para mí es, digamos, poner, digamos, la historia al servicio de algo que en alguna manera es, digamos, rebajar nuestra profesión, y así nos ha ido, digamos, eso provocó un desprestigio de la profesión de historiadores. Por tanto, yo creo que había que marcar claramente las dos cosas, pero es evidente que digamos, es un libro con tesis o con distintas tesis fuertes. La del título es quizás la más fuerte. Digamos, a mí me parece que es que 25 de julio de 1992 el espectáculo de la inauguración de los Juegos Olímpicos fue el escaparate más perfecto de lo que había conseguido España en los últimos 10, desde la transición, por decirlo de alguna forma. Evidentemente era mostrar que desde un punto de vista cultural se había avanzado, que había iniciativa, que Barcelona era la ciudad del diseño, que éramos capaces de organizar un gran acto, que incluso, digamos, podíamos competir en lo deportivo, digamos, habiéndolo trabajado antes y salir de las derrotas que siempre nos llevábamos en todos los Juegos Olímpicos. Eso por una parte, pero también era el escaparate de un país que había cambiado sensiblemente. Un país que era democrático, un país que estaba en pleno crecimiento económico, aunque, digamos, hubo un momento a finales del 92-93 de crisis económica, que refleja muy bien la quema o las protestas que llevaron a la quema del Parlamento Autonómico de Murcia en ese mismo año del 92, pero, digamos, estábamos en crecimiento económico. La democracia se había consolidado, se había dejado atrás, yo diría, el franquismo, algo que podemos hablarlo también, yo creo que es resucitado después de los Juegos, entre el 93, del 93 para adelante. Yo creo que hay una voluntad consciente e inconsciente por parte de otros en volver a poner el franquismo encima de la mesa, que ya no estaba. Vamos, desde el vídeo del Doberman hasta las leyes de memoria histórica, digamos, ahí hay algo que está... pero en ese momento yo creo que habíamos salido de eso. Se había construido una democracia sólida, había una cierta... y los Juegos son un escaparate de ello, lo decía Marc, una bastante buena colaboración institucional, aunque algunos hicieron trampas, pero es cierto, el gobierno del Estado fue quien pagó los Juegos. Luego había otras aportaciones menores, la del Ayuntamiento con lo que pudo, la Generalitat que puso poco, los empresarios. A veces se olvida que no solo fue algo institucional, sino que, digamos, ahí los empresarios catalanes contribuyeron también, y un poco de Europa también, pero lo que básicamente llegaron las cosas de Madrid, en ese sentido, del gobierno del Estado, más que de Madrid. Tanto se podía hacer una buena colaboración, insisto, sobre todo la Generalitat y Pujol, yo intento mostrarlo, hizo doble juego. Mientras Pujol decía que ellos colaboraban lealmente, mandaba a sus cachorros, nunca, mejor dicho, porque estaban buena parte de sus hijos, digamos, intentando sabotear parte de las Olimpiadas, y también escamotearon dinero y otras cosas, pero, digamos, en general era también un escaparate de una buena colaboración institucional
que era un escaparate del optimismo y una cierta ilusión que generaron los Juegos. De hecho, una de las razones por las que el COI, aparte del papel de Samaranch, una de las razones del COI para dar los Juegos a Barcelona, en el argumentario como mínimo, era que ya había un montón de voluntarios olímpicos y que eso estaba generando un movimiento ciudadano muy importante. Ese es otro elemento de ese gran escaparate. Y finalmente es escaparate de que España ha vuelto definitivamente al mundo. Y ahí el subtítulo de la vuelta al mundo. España había estado fuera del mundo desde como mínimo 1898. Podríamos discutir qué pasa en el siglo XIX. De hecho, España ya empieza a estar fuera en el Congreso de Viena después de las guerras napoleónicas, pero bueno, en el XIX todavía era el recuerdo de una potencia imperial a ambos lados del Atlántico. Había algunos territorios más allá del Atlántico, Filipinas, pero Cuba, Puerto Rico seguían integrados. En algún momento, en los 60, finales de los 50, principios de los 60, con la Unión Liberal, digamos, se llegó a Conchinchina, la Guerra de África o la Guerra de Tetuán de 1859, digamos, pero de alguna manera, digamos, ya era menos de lo que había sido, y el 98 es la puntilla. Y en el siglo XX, yo siempre digo que no sé si es bueno o malo. Lo único que podemos decir es que no estuvimos ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, ni nadie nos esperaba. Insisto, quizás eso nos favoreció o no. Digamos, todo es discutible. Depende si lo vemos desde un punto de vista económico, lo vemos desde un punto de vista humano y de presencia del mundo. Pero bueno, en todo caso no estuvimos. En la guerra civil, digamos, servimos más bien para que nos miraran desde fuera como los que estaban ensayando lo que después sería la Segunda Guerra Mundial, y esa gran confrontación que dice Nolte entre el comunismo y el otro totalitarismo y el nazismo. Con Franco la autarquía evidentemente nos sitúa fuera del mundo, aunque en el 53 los Estados Unidos y el Vaticano reconozcan a España, y con eso llegamos ya al final del franquismo, el problema del Sáhara, que también es una muestra de lo poco que contaba España en aquel momento y que deja un problema encima de la mesa que todavía está abierto, y llegamos a la transición. Y por lo tanto, desde la transición, desde Suárez, pasando por Calvo Sotelo y luego Felipe González, y luego, si ya nos vamos más adelante, y yo creo que José María Aznar, como presidentes del gobierno, vuelven a recolocar a España en el mundo. No voy a hablar después del 2004 porque me parece que es volver a desaparecer lentamente del mundo. Pero hasta aquí yo creo que España vuelve al mundo, y el 92 es el momento álgido. 91, lo recordaba Marc, esa reunión importantísima, es la primera vez que realmente hablan cara a cara palestinos israelíes, organizado en Madrid, y además, digamos, los países implicados querían que fuera España, lo pidieron ellos. Y en el 92, Expo, Juegos Olímpicos, capital, y la capitalidad cultural de Madrid también, no hay que olvidarlo. España ha vuelto al mundo, y es esa España que va a llegar en un momento determinado a tener un cierto protagonismo en Naciones Unidas, que manda tropas a distintos países, tropas de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese momento es un gran escaparate, y yo creo que todo eso, y esa era un poco la filosofía de la colección, de cómo se puede contar muchos días e incluso muchos años en un solo día. Digamos, porque el 25 de julio del 92 es lo que ocurrió ese día, pero es el fruto de lo que se trabajó durante un montón de días, prácticamente una década antes. Los Juegos Olímpicos, desde la alcaldía de Narcís Serra y el acceso de Samaranch en 1980 a la presidencia del COI, y luego, digamos, también todos los años 80 hasta el 92,
digamos, se trabaja en el proyecto de los Juegos Olímpicos, que no es solo organizar unos Juegos Olímpicos, es cambiar una ciudad, porque, digamos, ese día, 25 de julio del 92, es el escaparate de muchas cosas, todas las que he dicho, pero también es el escaparate de la Barcelona en la que todavía vivimos. Digamos, es el cambio posiblemente más grande. Evidentemente todos sabemos que en 1929 y en 1888 Barcelona cambió sensiblemente, pero el 92 el cambio es espectacular, es profundamente exitoso y me avanzo ya hacia el futuro y yo creo que está en la base de esa suerte de herida o muerte de éxito de la que es lo que vemos hoy. Por lo tanto, el 92 es muchas cosas. Es esa inauguración que fue espectacular. Hay que pensar que la vieron 60.000 personas directamente, pero lo importante, y realmente los organizadores lo tenían muy claro, y ahí Bassat lo tenía muy claro, digamos, lo que había que ofrecer era un espectáculo a las millones de personas que estaban delante de sus televisores. Y eso funcionó. Y yo creo que enamoró y es por eso que me parece que es ese escaparate al que se asomaron millones y millones de personas y que compraron el producto. El producto de la España que volvía al mundo, el de la Barcelona activa y que había cambiado, el de la Cataluña que formaba parte de un estado de las autonomías que en el 92 nos parecía una solución adecuada para un problema que habíamos arrastrado desde principios del siglo XX, que era cómo encajar la cuestión nacional, y que se habían ensayado múltiples soluciones, y ahí en ese momento nos parecía que la solución del Estado de las Autonomías quizás era la buena. Luego hemos visto ya en el siglo XXI que eso ha sido más complicado. Pero en todo caso, ese día, me parece que es un día, digamos, del que debemos sentirnos orgullosos. Mostró esa Barcelona que ha cambiado, esa Barcelona que puede organizar esos juegos, que es capaz de cambiar su ciudad. Es esa Cataluña que parecía, digamos, y los juegos mostraban que era posible pensar en una Cataluña abierta, en una Cataluña más bilingüe, en una Cataluña más mestiza, en una Cataluña que fuera leal, digamos, a las instituciones y al Estado. Eso el 92 yo creo que lo mostraba, cosa que alarmó a los nacionalistas, y luego volveré sobre eso, y finalmente era también esa España que había cambiado, era otra España. Por lo tanto, el 92 yo creo que debería ser para todos nosotros, para todos los catalanes, para todos los barceloneses, para todos los catalanes, y no solo los barceloneses, porque digamos, hablamos de Barcelona, pero había un montón de subsedes, sobre todo en la provincia de Barcelona, pero había un montón de subsedes en toda Cataluña e incluso con esa idea maragalliana de la corona de Aragón, de Zaragoza y Valencia, donde se disputaron partidos de fútbol. Yo creo que Barcelona, Cataluña y finalmente España mostraron algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos, y yo creo que el 92 debe ser, y ahora vuelvo a la colección, debía ser una de las fechas, y yo creo que es una de las fechas felices de la historia del siglo XX. Decía Marc que quizás en la colección había muchos hechos luctuosos, pero es que es cierto que ha habido muchos. También es cierto que, como dijimos, o como con la editorial hablamos de hacer 7 días, que hacían una semana y quedaba muy bien editorialmente, digamos, al final hay que descartar. Pero yo le decía a Marc ahí en un corrillo que si yo hubiera tenido 9 fechas, para decirlo de alguna forma, en lugar de 7, posiblemente le hubiera sumado 2 que son algo más alegres. Digamos, el 59 con la apertura con los planes de estabilización y la apertura del franquismo, y yo le hubiera añadido el 14 de abril del 31, digamos, el inicio de la República, que es vivido como una fiesta.
Otra cosa es lo que ocurre después del 31, pero ese momento, pero digamos, me pareció que era demasiado cercano al 27, que se pegaba mucho con el 27 y que quizás el 31 se podía explicar desde el 36. Por eso opté por otras opciones. Pero me parece que el 92 es uno de los grandes momentos. Para sentirse orgullosos, yo diría también para mostrar que somos capaces de hacerlo, digamos, y eso a mí me parece especialmente importante en momentos como los que hemos vivido en los últimos tiempos en Cataluña. Digamos, mostrar que, primero, otra Cataluña era posible, luego podemos discutir por qué no lo fue, pero en todo caso los juegos muestran que otro modelo de Cataluña podía haber sido construido. Triunfó el nacionalista pujolista que puso las bases de lo que vino después, pero el 92 mostraba que otro camino también, digamos, hay que salir de esa idea de que lo que ocurrió era lo único que podía ocurrir. No es lo único que podía ocurrir, es lo que ocurrió, pero, digamos, ocurrió porque alguien o muchas personas tomó decisiones para que las cosas fueran de otra manera. Pero recordar que otra Cataluña era posible es importante, y recordar que que una cierta entente entre partidos políticos, entre instituciones, es posible también, y que puede, y también una implicación de la ciudadanía. Todas esas cosas fueron posibles, y si lo fueron, digamos, ¿por qué no pueden volver a serlo en algún momento? Claro, la cruz, digamos, esa es la cara de la moneda. La cruz es que lo que representó ese escaparate del 92 lo hemos malbaratado, de alguna forma, a veces conscientemente y a veces inconscientemente. Vamos, la Barcelona exitosa de ese momento del 92 vive un final de temporada o un final de alcaldía de Pascual Maragall complicada, pensando ya más en la Generalitat que en otra cosa. El Maragall abierto a esa Cataluña precisamente mestiza y más bilingüe, y de otra manera se convierte finalmente en el nacionalista que un poco se convierte en otro Pujol, pero del otro lado, cuando accede a la Generalitat en 2003. Y luego Barcelona no ha tenido especialmente suerte. Bueno, lo podemos discutir. En mi opinión, digamos, ahora ya me salgo del libro, Barcelona no ha tenido especialmente suerte con los alcaldes que han llegado después, y mucho menos, sobre todo, con la alcaldesa actual. Y por tanto, estamos en una situación en donde se sigue viviendo de las rentas del 92, digamos, la gente sigue enamorada de aquella Barcelona que vio, pero esta es otra Barcelona. En Cataluña, yo creo que el éxito, y por eso lo titulo El canto del cisne, yo creo que el éxito del 92 mostró a los nacionalistas en el poder y a los ideólogos, sobre todo del pujolismo, y evidentemente a los que eran mucho más radicales. Esquerra Republicana era muy poca cosa en aquella época, Terra Lliure estaba desapareciendo, pero todavía estaba ahí. Mostraron que, digamos, que ahí había una Cataluña que podía ser todo eso que mostró los Juegos Olímpicos del 92, abierta, dialogante con el gobierno español, integrada en el proyecto de España, mestiza, bilingüe, un montón de cosas. Y eso alarmó a los nacionalistas. Yo creo que, yo pongo el ejemplo en un momento determinado, yo creo que una de las cosas que más les preocupó, lo de la lengua antes del 92, pero yo creo que se fue, digamos, las Olimpiadas precisamente mostraron que no hay ningún problema para utilizar 2, 3, 4 lenguas
Sí entendemos que la lengua es una manera para que nos entendamos. Evidentemente, si entramos en la sacrosanta lengua, eso ya es otra cosa. Pero sí, la lengua, que es para lo que sirve, yo creo, que es para que nos entendamos unos y otros, ese modelo funcionaba. Eso, digamos, les molestó, pero yo creo que lo que más les molestó, yo cito el caso del Camp Nou, cuando jugó la selección española, digamos, el Camp Nou lleno de banderas españolas. Digamos, eso ya no lo pudieron soportar. Yo creo que digamos, hay mucha cosa por debajo, pero ese es un buen ejemplo. Digamos, eso les preocupó muchísimo y yo creo que después del 92 se aceleraron todos los procesos de nacionalización que ya habían empezado y ahí hay un momento, digamos, en el que el nacionalismo pisa el acelerador precisamente para que no sea posible esa Cataluña y construye otra Cataluña, que es la Cataluña en la que, la base de la Cataluña en la que vivimos. Digamos, construye la Cataluña de los 90, principios de siglo, que es sobre la que se edifica después, con todo lo que ocurrió entre el 2003 y el 2010, sobre la que se edifica el proceso. Entonces, esa Cataluña se la cargaron. Y finalmente, en el caso español, yo creo que no fue un intento de cargarse las cosas, sino que, digamos, se vivió una coyuntura complicada después del 92. Como decía antes, una crisis económica 92-93, con los hechos de Cartagena quizás son los más significativos, pero es un momento complicado. Y recuerden que en el 93 hay elecciones y entramos en una legislatura que le llamamos o la recordamos como la legislatura de la crispación. Esos momentos 93-96 fueron muy complicados, digamos, asunto GAL, corrupciones diversas del Partido Socialista, el váyase el señor González desde el Partido Popular, digamos, todo eso de alguna manera, digamos, yo creo que erosionó algunos de los grandes éxitos que se habían conseguido. Yo creo que después, entre el 96 y el 2004, entramos en otra época de una cierta estabilidad con un modelo distinto. Digamos, el modelo, ya no es el modelo González de España en el mundo, basada en una relación fundamental con el eje franco-alemán y algo América Latina y el mundo árabe, sino que entramos en otro modelo que es España en el marco del mundo occidental dominado o sobre todo guiado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero en todo caso, digamos, se mantuvo y luego ya llegamos a 2004. Fue complicado el atentado del 11 de marzo, pero también fue complicado porque, digamos, unos ganaron sin pensar que iban a ganar y los otros perdieron sin pensar que iban a perder. Y los dos lo decidieron bastante mal. Y esa es una etapa muy complicada. Sin eso yo creo que tampoco se entiende lo del estatut. Si a eso le suman que el año anterior, 2003, Convergencia había perdido las elecciones y se había formado el tripartito, y había ahí también, sobre todo en Convergencia, un montón de gente que no entendía lo que había pasado, y no solo eso, sino que una generación, la otra generación de los hijos de Pujol se quedó sin todos los cargos políticos que ya se habían repartido y vieron frenadas sus carreras políticas en 2003. Yo creo que todo ese ambiente explica muchas de las cosas y de los actores que tenemos en primera línea después de 2010. Entonces, y con eso más o menos llegamos a la situación o a la situación actual en la que me paro con eso porque podemos seguir discutiéndolo, pero es mejor que lo hagamos en diálogo. Llegamos a la situación actual en la que la pregunta, y me la han hecho no 1000 veces,
pero sí, decenas de veces es si los Juegos Olímpicos serían posibles hoy. Yo creo que no, yo creo que vivimos en otra época. Es decir, por dos razones. Una, porque estamos en el siglo XXI y ya no en el siglo XX. Digamos, 1992 es bien representativo de lo que era el mundo a finales del siglo XX. Los siglos nunca, y lo decía Marc, lo observaba, los siglos, aunque nos guste creerlos, nunca empiezan en el 00. Digamos, los siglos a veces se alargan hacia el otro siglo o a veces terminan antes. De la misma manera que el siglo XIX empieza antes del siglo XIX, empieza con la Revolución Francesa, para decirlo de alguna forma, y quizás termina con la Primera Guerra Mundial. Es decir, empieza en el XVIII y termina en el XX. Yo creo que el siglo XX, en España concretamente, empieza en el 98 y termina entre el 2004 y el 2008. No sabría, 2004 permite, digamos, agarrarse a un hecho concreto, que son los atentados. 2008 algo más vaporoso en lo cronológico, aunque muy importante, que es la crisis. Pero vamos, ahí termina el 20. Ahora vivimos en el 21 y Barcelona, Cataluña, España han cambiado muchísimo. No se parecen en nada a ello y yo creo que en este momento unos Juegos Olímpicos no serían posibles en España. En Barcelona, concretamente. Tengo mis dudas, yo creo que, pero eso depende también de la coyuntura. Quizás sean posibles los Juegos Olímpicos de Madrid, pero en Barcelona yo creo que lo que se hizo en el 92 no sería repetible hoy, por muchas razones, pero sobre todo porque Barcelona y Cataluña no tienen la credibilidad ni nacional ni internacional que tenían en aquel momento. Es decir, el escaparate que ofrecemos al público hoy es, digamos, el de los botellones de la playa de Barcelona o, digamos, todo lo que ocurrió durante el proceso. Digamos, eso es lo que nos puede, y ese no es un buen escaparate para unos grandes actos como serían los de los Juegos Olímpicos. Veremos qué ocurre con los de invierno, aunque yo soy pesimista, me temo que la Generalitat no va a ser capaz de entenderse con el gobierno de Aragón, o digamos que los dos gobiernos no van a ser capaces de entenderse, por razones más ideológicas que estrictamente políticas, pero que eso no va a poder funcionar. Pero bueno, ojalá funcionara, pero digamos, yo soy pesimista y me paro aquí para que podamos... Bien, gracias Jordi. Bueno, uno no sabe ahora en Cataluña si lo de los Juegos de Invierno es ser pesimista o optimista, ¿no? Porque tampoco está claro si se quieren o no se quieren, ¿no? Ese también es. Yo, antes de dar ahora ya la palabra a los asistentes que nos han estado escuchando atentamente, solo quisiera referir dos notas. La primera, a ver, es evidente que las fechas están muy bien escogidas porque, en fin, aquí hay personas que pueden haber vivido las 4 últimas fechas y seguro que sabían perfectamente dónde estaban, es decir, yo recuerdo perfectamente dónde estaba el 23 de febrero del 81 y lo que hacía, lo recuerdo perfectamente ese día, recuerdo perfectamente también, por supuesto, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos y recuerdo perfectamente toda la jornada frenética del 11 de marzo de 2004. Yo estuve en esa final de España en el Nou Camp, sí, yo estuve. Debo reconocer que yo quedé impactado. Yo era joven, tal, ¿no? Cada uno tiene su historia personal, ¿no? Pero quedaron mucho más impactados en mi pueblo, o sea, en la Seu d'Urgell, ¿no?
la Seu d'Urgell, a diferencia de Olot... Ya no te cuento en Olot. Claro, no, pero Olot, pero, y ahí va la última, si me permites, tú eres un experto en el carlismo y de algún modo yo, no sé, tengo un amigo que dices que se podría hacer una... Es decir, si tú haces la topografía del carlismo y haces la topografía del independentismo, pues en fin, son dos mapas que prácticamente no encajan, ¿no? Y Olot, a ver, Olot en principio pasaba por Ciudad Liberal, fue sometida a sitio por los carlistas. Fue la capital del carlismo. Luego fue tomada, efectivamente, pero fue, diríamos, al revés de la Seu d'Urgell, ¿no? La Seu d'Urgell fue carlista, ¿no? Desde el principio y fue tomada, ¿no? No era Espartero, era el... bueno, no fue Espartero, fue otro general y tal, pero bueno, es decir, fue tomada por las tropas liberales y cuando a pocos kilómetros, es decir, Puigcerdá en cambio era ciudad liberal, ¿no? Bien, seguro que hay muchas preguntas, no sé si alguien... Adelante, por favor. No sé si se oye... Ah, perdón. No sé si tenemos... Hay que Nos han cortar dejado. la... No, luego la editamos. Ah, de acuerdo. Perfecto. Pues, pero ¿hace falta que se grabe la pregunta o no? No. Yo retomo la pregunta. Exacto, perfecto. Decía que hay una frase de Tolkien que a mí me encanta, que dice que cuando se camina hacia el futuro sin la luz del pasado, se camina en tinieblas, ¿no? Entre tinieblas. Yo creo bueno, la pregunta es si tú crees, yo creo, que estamos donde estamos, o sea, en comparación con este momento, ¿no? que es el pico del éxito, de la colaboración, de 92. Estamos donde estamos porque ha habido un proceso, hemos estado sometidos a un proceso de manipulación y de deconstrucción de la historia. Esta sería una pregunta. Y la siguiente pregunta sería, o sea, ¿cómo crees que esto se puede evitar, ¿no? Se puede reconducir? Yo creo que una gran parte, la sociedad civil desde luego tiene una gran parte de responsabilidad en esto, de tolerar, todos toleramos leyes como las de memoria histórica, memoria democrática, etcétera, aunque esto yo creo que empieza mucho antes, pero bueno, se consolida ya con estas barbaridades de leyes. La sociedad civil en general tenemos una responsabilidad en contra de luchar contra estos fenómenos, especialmente los juristas, pero yo también creo que es importantísimo los historiadores. ¿Dónde están los historiadores? Porque o sea, me gusta leer historia y excepto Pío Moa y Stanley Payne, por ejemplo, y dos y medio más, nadie, digamos, sale a la palestra y defiende las cosas como son, ¿no? Y explica la historia como realmente ocurrió, no como parece que algunos interpretan que ocurrió o quieren hacer ver que ocurrió, ¿no? No es una pregunta sencilla de responder y yo creo que además habría que distinguir, digamos, si lo tomamos en el marco español o lo tomamos concretamente desde el marco catalán. Yo creo que yo tengo alguna, digamos, ahí introduciría alguna pequeña matización en lo de Pío Moa. A mí me parece que hay una gran distancia entre Stanley Payne y Pío Moa. Yo creo que no hay que... Pío Moa a mí me parece un ejemplo de eso, de haber traspasado la línea, lo que yo decía antes, digamos, y al traspasar la línea, es decir, si tú en tu trabajo para querer demostrar lo que quieras te inventas alguna cosa, fusilas otra, etcétera, estás desmontando tu propio trabajo. Stanley Payne es otro caso y yo creo que hay muchos historiadores en España, digamos, que se pueden ver, Fernando del Rey y tantos otros. Pero bueno, yo creo que la situación de la historiografía en España no es mucho mejor que se ha dado un salto enorme, aunque algunos temas sensibles se han politizado en los últimos tiempos, desde los 90, digamos. Yo decía, otra cosa que ocurrió en los 90, a principios de siglo, es que algunos debates políticos entre historiadores se volvieron a retomar y seguimos en un debate abierto sobre el franquismo, sobre la guerra civil, pero en general yo creo que la historiografía española está en un excelente momento.
ir matizando cosas, pero digamos, estamos al mismo nivel que pueden estar los italianos o que pueden estar los portugueses, que pueden estar los franceses y tantos otros países. El caso de Cataluña es más complicado. Es decir, yo creo que y ahí el gremio de historiadores, digamos, ha cometido, digamos, yo creo que se ha dejado llevar y que se ha lanzado a una posición muy claramente pro-procés, pro-nacionalismo, pro-independencia. Podríamos discutir el por qué lo han hecho. Hay razones de todo tipo, desde ideológicas hasta las más estrictamente pecuniarias. Digamos, si tomas una determinada posición tienes más posibilidades de que te den dinero para investigar, para becarios, que te inviten a organizar una exposición para la Generalitat, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí, digamos, los historiadores somos bastante culpables de algunas de las cosas que han vivido, que se viven en este país. Entre otras cosas porque Cataluña es curioso, es relativamente curioso, digo relativamente porque todos los territorios que quieren ser naciones o que se pretenden naciones como paso previo para convertirse en estados han hecho lo mismo durante toda la historia. Vamos, eso lo contó Hobsbawm en su momento y yo creo que sigue funcionando. Pero quizás les va a parecer que digo algo muy gordo, digamos, no sé si voy a ser capaz de decirlo muy rápido. Yo creo que vivimos en Cataluña creyéndonos o siguiendo o tolerando una historia de Cataluña que es en buena medida falsa. Es decir, vivimos en la ficción. Es decir, eso que les cuentan a nuestros hijos e hijas en los colegios, que TV3 no martillea y que desde la Generalitat celebran, es falso. Yo creo que ha llegado el momento de decirlo claramente. Bueno, tampoco es ninguna novedad. Gaziel en los años 30 ya lo decía. Digamos, no es que sea falso que existiera el 11 de septiembre de 1714 o que la guerra civil, no. Los hechos existen. Lo que no existe es la construcción que se hace con esos hechos. Es decir, ese relato que es el que nos cuentan y es el oficial, y discrepar de ello tiene sus consecuencias. Nos cuentan que Cataluña nació como nación antes del año 1000, cuando no había naciones en ninguna parte, ni la nación como tal, en el sentido que la entendemos hoy, existía, porque nación sin modernidad y sin política no tiene ningún sentido. Digamos, era unos condados en el Pirineo, eso no es una nación. ¿Cuántas de las personas que vivían en aquel momento, piensen en cualquier campesino, digamos, que trabajaba al lado de lo que ahora es la frontera francesa, en los Pirineos, qué conciencia de ser catalán tenía? Pero nos cuentan que ya somos una de las naciones más antiguas de Europa. Lo repiten un día tras otro, el milenario de Cataluña. No, Cataluña no existía. Y menos una nación catalana. Como no existe una corona catalano-aragonesa. Digamos, los catalanes de aquella época no tenían ningún problema en llamarse aragoneses. Había una corona aragonesa de la que los territorios que poco a poco van a configurar Cataluña. Piensen que Cataluña estaba dominada en buena parte por los árabes musulmanes. Era al-Ándalus. Por tanto, digamos, todo estaba dentro de la corona de Aragón, sin demasiados problemas. El nombre se crea en ese momento, no es anterior al 11-12, y se hablaban lenguas muy variadas, derivaciones del latín y a veces era difícil entenderse entre esas personas que vivían en el territorio que luego le vamos a llamar Cataluña. Luego nos cuentan que hubo un Estado catalán. ¿Dónde? Eso Gaziel ya lo decía. Digamos, esa es la gran ficción
de la historia de Cataluña. Él lo decía leyendo uno de los libros canónicos, que era el de Soldevila, la historia de Cataluña de Soldevila. Decía, Soldevila atribuye todos esos hechos a una entidad que no ha existido nunca. Por lo que sea, pero no ha existido nunca. No hay Estado catalán. El otro paso de la ficción es decir, estamos en conflicto permanente con Castilla, cuando, de hecho, en buena parte el conflicto lo teníamos con la monarquía francesa, no con Castilla. Y la mayor parte de guerras y conflictos de la época moderna son con Francia. Y la pérdida del Rosellón y de los territorios de lo que los nacionalistas llaman la Cataluña Norte viene de ahí. Luego, ahora últimamente se han inventado, digamos, que Cataluña estaba en transición a la democracia a finales del siglo XVII. ¿A quién le cabe en la cabeza que existía democracia en el siglo XVII? Claro, decimos la democracia griega, pero todos sabemos lo que significa cuando decimos democracia griega, democracia de cuántas personas, para decirlo de alguna forma. Y por lo tanto, Cataluña ya era casi Gran Bretaña, y llegó Felipe V, que organizó aquí una guerra que era contra Cataluña, según el relato, y nos quitó la democracia, las instituciones, claro, olvidando, digamos, que no había ni democracia, que los catalanes son los que se alían, que la élite catalana del interior de Cataluña se alía con los ingleses y rompe el pacto y traiciona, es traición de lesa majestad a Felipe V, al que habían jurado, y que esa es una guerra internacional y de sucesión que afecta a toda Europa, y que había un montón de catalanes que eran felipistas. La propia ciudad de Cervera, aunque ahora la ciudad de Cervera está blanqueando su pasado, dicen que son ostracistas de toda la vida, pero nada, digamos, ahí había un montón de ciudades que eran felipistas sin ningún tipo de problema, porque no era un conflicto nacional. Y en 1714 no puede terminar ni la nación catalana ni el Estado catalán, como dicen los nacionalistas, porque no existía ni una cosa ni la otra. El 18 desaparece de la historia de Cataluña. Nadie habla nunca del 18. Es el momento de crecimiento económico más importante de Cataluña. Y luego ya llegamos al 19, la Renaixença parece que es el primer paso de la reconstrucción de la nación, cuando los líderes de la Renaixença creían y defensaban la nación española. Lo único es que decían que el catalán debía servir para la poesía, pero no tenían ninguna duda sobre cuál era su nación. Otra cosa que desaparece de nuestra historia de Cataluña es la guerra, lo que ellos llaman guerra del francés, para no tener que decir guerra de independencia, cuando Cataluña está totalmente implicada en ella. Y cuando entramos en el 20 seguimos con esa permanente falsificación de la historia, que ha llegado hasta puntos como los de hoy. Hoy es el discurso dominante en Cataluña. Eso es lo que se enseña, insisto, en los colegios, en los institutos, en las universidades, con algunas excepciones, que podemos ver en la televisión, que todo el mundo ha asumido como la historia de Cataluña. Lo siento, es una historia falsa. Y con eso los historiadores hemos dado un montón de munición al nacionalismo. Porque claro, el nacionalismo se basa, el catalán sobre todo, se basa en la idea de somos una nación, por lo tanto nos merecemos un Estado. Claro, si somos una nación antiquísima y nos robaron la nación en 1714, como decía Artur Mas y como decían otros líderes nacionalistas en 2014, 300 años después, aquello que nos robaron por las armas lo vamos a recuperar con los votos. Les hemos puesto, se lo hemos puesto en bandeja, les hemos creado una historia a su medida. Y bueno, digamos, evidentemente eso no es el único problema que tenemos hoy, pero es un problema y un problema muy gordo. Han ganado una batalla propagandística. También, y ha creado el relato, claro. Pero en este caso, en el de la historia, les hemos ofrecido, digamos, la posibilidad de construir un relato que les lleva al estado del futuro. Y luego, claro, hay algunos que están más locos y se apuntan al Instituto Nova Historia.
luego tenemos que Santa Teresa, Cervantes y todo el mundo es catalán y que hay una gran conspiración mundial. Digamos, esos son, pero digamos, el problema no son esos están relativamente locos. El problema son que esa historia falsa es la que los catalanes se creen que es su historia. Y a mí me parece gravísimo. Ya sé que me salgo un poco del tema, pero era mi respuesta y tenía ganas de decirlo, además. No. Porque yo creo que somos responsables, los historiadores, en buena parte de eso. Sí, hay más preguntas. En todo caso, todas las historias tienen sus mitos. El problema es cuando te crees el mito. El problema es ese. Hay una cosa que dice Sergio del Molino en su último libro, Contra la España vacía, que yo creo que tiene mucha razón. Dice, un país, un Estado no puede vivir sin mitos. Claro. El problema es que cuando los mitos lo inundan todo, esa es una sociedad invivible. Y yo creo que este es nuestro caso. Tenemos una pregunta, sí. En ese proceso de reconstrucción histórica, ¿qué papel juega Josep Fontana? Vaya. Bueno, yo creo que juega un papel muy importante. Perdón, dilo, porque creo que hay quien no lo ha oído. Vale, el papel de Josep Fontana en eso. Josep Fontana ha sido el gran gurú de la historiografía catalana durante mucho tiempo y tiene un papel muy importante a partir de finales de los 90, me parece, en esa construcción. Digamos, él es uno de los que se inventa lo de la democracia a finales del siglo XVII y pone a todos sus investigadores en esa casa que le construyó la Generalitat, que es la Universidad Pompeu Fabra y el Departamento de Historia, les pone a trabajar en eso, a demostrar que Cataluña, digamos, estaba tomando un camino democrático, a diferencia de Castilla, que Felipe V corta. Digamos, él tiene un gran papel en eso, participó en el coloquio España contra Cataluña y su libro sobre la identidad a mí me parece un despropósito, pero bueno, tampoco voy a hacer más. Digamos, yo empecé a trabajar con él hasta que, digamos, me alejé porque me parecía que sus posiciones ni en el marxismo ni en el nacionalismo eran sostenibles. ¿Pero en qué punto se produce ese encuentro? Porque es que precisamente con esa trayectoria, ¿cómo acaba Fontana en los postulados nacionalistas? Yo creo que tampoco, es decir, habría que tener en cuenta cómo era el marxismo catalán del PSUC y de los partidos que estaban a su izquierda, del entorno de Nous Horitzons, de esas revistas marxistas de los 70s, que el catalanismo estaba, voy a decir, me separo mucho del campo historiográfico, pero porque Rafael Ribó, nuestro gran síndico, está al servicio del independentismo hoy, habiendo sido el líder del PSUC. Es decir, lo de Fontana es solo un ejemplo. En los 90 hay un viraje de la cultura marxista que tenía algo de catalanista en Cataluña. Hay un viraje tras la caída del muro, la crisis del marxismo, buena parte de los marxistas se van al nacionalismo. De manera muy simplificada, digamos, se alejan de una fe y se van a otra. Es decir, el nacionalismo les da las mismas seguridades ideológicas que les había dado el marxismo. El marxismo tiene solución para todo. Es como un gran armario en donde en cada cajón hay una solución. El nacionalismo es lo mismo. Y si te lo crees, y en este país, digamos, hubo una gran desbandada, primero, y gente luego que mantuvo los dos. Yo lo digo en el libro en un momento determinado. Ernest Lluch escribió unos artículos en los años 90 muy lúcidos que se titulaban El pujolismo-leninismo. Y se estaba produciendo ahí. Ernest en aquel momento apuntaba no tanto a Fontana, apuntaba a Vázquez Montalbán.
Digamos, ahí había una parte del marxismo catalán, digamos, que se estaba entregando al pujolismo. Y esa es una evolución que en la intelectualidad catalana explica también muchas cosas de lo que ha ocurrido después. Que el caso de Fontana, digamos, porque fue muy influyente, pero es uno de muchas personas que hicieron ese tránsito, digamos, a lo que yo en algún momento llamé el nacionalcomunismo, con gran irritación del propio Fontana, que me denunció en la prensa por haberle llamado nacionalcomunista, pero ahí hay una síntesis que es bastante generalizada en nuestro país y que está en la base de muchas de las cosas que hemos vivido. Por aquí había otra pregunta, ¿no? Claro, yo soy lego en historia, por lo tanto ya empiezo mal, ¿no? A mí la única, quiero preguntarle, ¿no es cierto que el encaje de Cataluña en España siempre ha sido cuestionado y precisamente Gaziel fue los que intentó reconducirlo y al final se dio por vencido? ¿A dónde me lleva esto? Que no sé cuáles son los hechos históricos, pero la realidad es que siempre ha habido, me voy al 19 extendido, ¿no? Un desencaje de Cataluña con España. Entonces esto no sé a qué se produce, o sea, a lo mejor desde un punto de vista sentimental hay mucha parte de Cataluña que se siente española, pero desde un punto de vista político, pues es cierto que ha habido un cierto desencaje. No sé en qué parte de la historia nace esto. No lo sé cuál es. Pero yo creo que los conflictos entre territorios son lo más corriente en la historia de este país y de cualquiera. Vamos, en cualquier estado que se construye en la época contemporánea hay conflictos interiores. Lo que nos llevó a la Primera Guerra Mundial, lo que significó la redefinición del mundo después de la caída del Imperio Otomano y del Imperio Austríaco, lo que nos ha llevado 1989, la caída del muro y la desintegración del Imperio Soviético. Es decir, digamos, en el interior incluso de esos territorios hay conflictos permanentes entre una parte y la otra. Digamos, lo que vivimos en Cataluña tampoco es tan distinto. Quizás la excepción pueda ser Portugal. Portugal tiene la ventaja de ser más pequeñito, aunque en el 19 es una historia bastante complicada y muy paralela a la española. Pero si uno mira la historia italiana, digamos, el conflicto entre los polos Milán, Turín, Roma y Nápoles la ladrona, y Roma la ladrona, digamos, no son muy distintos de los que hemos vivido nosotros. El invento en un momento determinado, que es un invento de esa nación lombarda, del norte italiano, que da lugar, que crea la Lega. Es decir, Francia, digamos, los corsos hasta hace 4 días ponían bombas. Es decir que hoy, y ahora, por ejemplo, eso que llaman nuestros nacionalistas, la Cataluña Norte, digamos, vota a Le Pen como manera de enfrentarse al Estado. Digamos, no utiliza, digamos, no ha creado un nacionalismo catalán, sino todo lo contrario, pero, digamos, se ha convertido como protesta contra el centro que la maltrata, la no construcción del AVE, entre muchas otras cosas en ese territorio, lo lleva hacia un territorio populista. Por tanto, digamos, yo creo que deberíamos salir de la idea de que España es una excepción, para decirlo. Yo diría que es más normal de lo que nos parece. Esa es la primera cosa. La segunda es que es cierto, ha habido conflictos entre eso que llama Cataluña y el Estado. Luego habría que matizar qué significa cuando decimos Cataluña, porque en la guerra de sucesión, digamos, el problema no es Cataluña. El problema es una élite determinada que toma unas determinadas posiciones y el país está dividido, pero es evidente que en el 19, cuando se construye España, hay conflictos.
Y hay conflictos, ¿por qué? Pero también los hay en la construcción de Francia, en la construcción de Italia. Bueno, Italia más, porque Italia no existía como tal, como Estado. Digamos, se creó un Estado artificial en la que cuando han creado el Estado a finales en los 60 y en los 70, digamos, lo que dicen los partidarios de esa construcción italiana es decir, tenemos una cosa que se llama Italia, digamos, lo único que no tenemos por ahora son italianos. Digamos, habrá que construirlos de alguna manera. Y eso es lo que se hizo en España en el 19, que se hizo en Francia en el 19 hasta la Primera Guerra Mundial, y en España es cierto que hubo algunos conflictos. Y en algunos conflictos Cataluña, pero también el País Vasco, estuvieron ahí. Eran sociedades más industrializadas que Castilla, Extremadura, Aragón o otras. Últimamente los estudios nos muestran que quizás habíamos exagerado un poco en eso y que había más industria en España de la que decíamos. Lo que no había era industria de fábrica, pero sí había industria casera, para decirlo de alguna forma. Hay una cuestión en torno a la lengua, pero la lengua no plantea problemas hasta prácticamente finales del siglo XIX. Es decir, la burguesía catalana que construye España desde Cataluña no tiene ninguna duda, y los intelectuales tampoco, excepto unos pocos, en que lo que se está construyendo es la nación española. El problema es que llega un momento y hay un tira y afloja permanente. Digamos, todas las regiones quieren estar ahí en esa construcción. Lo que es cierto es que a finales del siglo XIX eso estalla. Digamos, esa construcción de España vive un momento de crisis. Y es ese momento de crisis, ayudado por el 98, la pérdida de las colonias, la crisis del textil, después de haber perdido el mercado cubano, que eso estalla y aparece el nacionalismo. Pero, digamos, los conflictos existen. Lo que no hay es una historia, digamos, que pueda explicarse solo por un permanente conflicto con España. Eso es un poco lo que quiero decir. Y que no somos, y que lo que nos ocurrió, o que lo que ocurrió en Cataluña no es tan distinto de lo que ha ocurrido en otras partes. Yo decía, porque efectivamente hoy es cierto que se nos está impulsando a un permanente conflicto, pero también es cierto que han existido conflictos que para resaltar el permanente conflicto se ocultan. Entonces, yo decía, no todos así, pero tampoco todos así. No, evidentemente. Era un poco por... A ver, yo creo que sería un error ahora oponer a esa historia inventada de Cataluña otra historia inventada que fuera lo contrario. Digamos, lo que tenemos que hacer, digamos, y es tarea de los historiadores, es denunciar que eso es un mito y una construcción, y hacer todo lo posible para construir una historia integrada de Cataluña. Y la historia de Cataluña no se puede construir al margen de España. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Dos, vale. Pues primero, sí. Dos comentarios. En primer lugar, retomando precisamente el problema de la falsificación de la historia o la ocultación, también creo que es importante remarcar que hay relativamente pocos trabajos que reflexionen críticamente sobre la historia reciente de Cataluña. En este caso, el libro del profesor Cañas, incluso hasta para los que somos jóvenes, que teníamos en mi caso, ¿no?, 2 años cuando se hacen estas famosas olimpiadas, por fin tengo un libro al que podré acudir, ¿no?, y enterarme de que se para tanto, ¿no?, las famosas olimpiadas. Entonces, llamar la atención sobre que, por ejemplo, no tenemos una historia completa de los gobiernos del tripartito. Puede que haya estudios de politólogos, de juristas, pero no tenemos una historia del tripartito. Y hay un estudio completo sobre el unionismo, que a mí me parece bastante poco, ¿no? O sea, para 23 años de poder, me parece francamente
causas de esa descoordinación serían solamente limitables a la globalización o, por ejemplo, también a los propios intereses creados del Estado autonómico, que es algo que a mí me da la sensación, ¿no?, que es que ya hay unos intereses creados que son imposibles de tirar para atrás y que en aquel momento no eran tan fuertes. No, respecto a lo primero, yo creo que precisamente la palabra que tú utilizabas es la palabra clave. Vamos, yo creo que lo que nos falta en Cataluña es una historiografía más crítica y que por lo tanto también sea capaz de abordar los momentos complejos y complicados. La segunda pregunta es muy interesante y difícil de responder. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que aquello que llamábamos... Todo el mundo está de acuerdo sin que tengamos estudios concretos. Todo el mundo está de acuerdo y no consigo recordar quién hacía las declaraciones, pero esta mañana en un periódico que he leído esta mañana, que no recuerdo cuál... José María Bonet, debe ser de La Vanguardia, ¿no? Lo he visto en un digital. Que ya no había burguesía catalana, para decirlo de alguna forma. Yo no creo que esa sea la palabra. En todo caso, la burguesía catalana del siglo XXI no es igual a la del siglo XX. Digamos, y en eso deberemos reflexionar. Las cosas han cambiado. En parte, pero no solo. En parte porque evidentemente, digamos, la Generalitat pesa mucho en muchas cosas y en tomar decisiones. Y otra cosa que yo creo que en el proceso, y yo he sido muy autocrítico con los historiadores, pero puedo serlo también con el resto, digamos, porque no somos una excepción. Es decir, en el siglo XXI, y sobre todo en el momento del proceso, digamos, todos fuimos bastante cobardes. Desde la mayoría silenciosa que al final salió a la calle en 2017, hasta el propio gobierno del Estado que no se preocupó hasta el último momento de lo que estaba ocurriendo y no se le ocurrió que nos estaban ganando en el relato y a nivel internacional. El partido de la oposición tampoco fue espectacular en eso, los intelectuales nos fallaron y, añado, yo creo que los empresarios también. Yo creo que todos tenemos algo de responsabilidad. Evidentemente estoy generalizando y encontraríamos un montón de excepciones para cualquiera de las cosas que he dicho. Podría hacer una lista de las excepciones. Pero permítame decirlo así a lo gordo. Yo creo que los empresarios también, bueno, y la Unión Europea también, digamos, dijo cosas en el 17 que si las hubiera dicho quizás en el 12, en el 13, en el 14 no habríamos llegado a la situación o las hubiera dicho más claras. Y los empresarios yo creo que ahí también fallaron. Digamos, yo creo que hubo una cierta, y yo he dicho cobardía, quizás no es la palabra cobardía, quizás, no sé, pero yo creo que no estuvimos todos. Y no repito la lista que he hecho, digamos, no hicimos lo que deberíamos quizás haber hecho. Luego en el 17 nos arrepentimos todos y nos tocó correr, hicimos lo que pudimos, pero yo creo que toda la sociedad catalana falló ahí. Que una parte de los implicados en el independentismo estuvieran muy movilizados, al otro lado yo creo que esa movilización fue exigua, no existió. Y yo creo que ahí los empresarios tuvieron, la burguesía catalana tuvo, digamos, también algo de su papel. Que, y con eso termino, quizás se expresa bien en que después de lo que ocurrió con el procés, tenemos un país un poco raro políticamente. Tenemos un vacío, eso es muy excepcional. Parece que nadie es de centro derecha. Es decir, que ahora ser de centro o de derecha es lo peor que te puede ocurrir en el mundo. Nadie lo es. Incluso aquellos votantes de Convergencia, que muchos eran esa burguesía nueva o vieja, digamos, ahora son de... ahora les parece bien lo que hace Ada Colau, les parece bien lo que hacen los de Podemos. ¿Dónde está esa gente que votaba
una moderación y una modernización de Cataluña en los 80 y los 90. Yo creo que es una de las grandes preguntas que nos ha dejado el proceso. Yo no he visto nadie que haya dado una respuesta coherente. Quiero decir, bien fundada más que coherente. Sí, por favor, sí. Yo quisiera preguntarle sobre cómo se gestionó el éxito de esa fecha de la que estamos hablando, de ese día en el que se inauguran las Olimpiadas. A mí me ha parecido que en su exposición mencionaba cómo a veces las decisiones puntuales o las tendencias de ciertas élites o incluso de particulares condicionan el devenir luego. Y yo recuerdo que me impactó en su día mucho dos cosas que parecía el fin de fiesta de aquel éxito. Por una parte, yo vi como en grupos de la izquierda, en particular los socialistas, parecía como si se habían venido arriba y aún recuerdo quisieron repetir algún otro evento, alguna otra situación que fuese tan exitosa como aquella. Yo recuerdo con una cierta vergüenza ajena las propagandas, los anuncios del Fórum de las Culturas. Luego he oído opiniones, que no sé aún discernir del todo, que mencionaban que tal vez el intento de crear un nuevo estatuto era como el intento aquel de decir nosotros somos más nacionalistas que vosotros, no nos vais a ganar ni a eso. Luego, por otra parte, observé cómo al cabo de muy pocos años la derecha, en particular el señor Aznar, era coherente con lo que posiblemente el país quería o necesitaba, que era una vinculación más con el mundo, lo que llamamos el mundo occidental, en particular con el atlantismo tan acentuado que en su momento se reflejó en la famosa foto de las Azores, tal vez olvidando un poco nuestra vinculación europea a la que tanto posiblemente debíamos, pero también un poco en ese sentido de, como usted menciona, de querer poner a España en el mundo. Resumiendo, yo quería pedirle, por favor, que me explicase un poco cuál es su opinión sobre la gestión de ese momento de tanto éxito. Gracias. Yo creo que es un éxito porque es algo que es algo en lo que se cree, que es algo en lo que no solo están las élites, sino que participa, digamos, la ciudadanía. Digamos, ese es uno de los éxitos, me parece, de Barcelona, 92, que no es una cuestión solamente de élites movilizadas, sino de que la gente quería ser un voluntario olímpico, quería estar ahí, quería vivir eso. Todo eso es lo que, y por tanto hay una preparación enorme que empieza, digamos, ya desde principios de los 80. Seguro que se hicieron algunas cosas, no se hicieron del todo bien. La Olimpiada Cultural no fue un gran éxito. Digamos, se cometieron errores. El 89 es un gran error, la inauguración del Estadio Olímpico, pero yo creo que se hizo un muy buen trabajo. Y una vez dicho eso, yo creo que las decisiones individuales, personales, son muy importantes. Digamos, y yo creo que debemos volver, yo lo intento en el libro en parte, a una historia más humana. Es decir, la historia la hacen los hombres y mujeres. Es cierto que durante mucho tiempo nos han dicho que eran las estructuras las que dominaban, la clase, la nación, el Estado, pero finalmente la historia la hacen los hombres y mujeres. Y por lo tanto las decisiones de esos hombres y mujeres en algunos casos son decisivas. Es decir, a nosotros cuando yo estudiaba, digamos, siempre había prevención y nos decían cuidado, digamos, todo es colectivo, lo individual, cuidado. No, realmente son los hombres y mujeres los que hacen la historia. Y por lo tanto sus decisiones son las que en muchos casos son las decisiones digamos, claves en lo que ocurre después. Pero yo creo que el éxito, para volver al principio, es que en ese año y en los años anteriores, digamos, hay como
comunión entre élites y la ciudadanía, que luego se ha ido deteriorando, y hay una buena entente institucional a pesar de los pequeños problemas que yo mismo he señalado. Es todo eso, ese trabajo que fue mucho, que llevó al éxito del 92. Y es evidente que hubo mucha gente detrás del 92, pero yo lo he querido un poco reflejar digamos, en la estructura del libro. Digamos, hubo gente que tuvo más papel y más importancia en las decisiones que llevaron al 92 que otras. Y en ese sentido, digamos, Felipe González nos parece evidente porque era el presidente del gobierno y el que puso el dinero. Maragall era evidente porque era el alcalde y quien lo llevaba adelante. Pero los otros tres personajes son personajes hoy muy cuestionados. Es decir, en Cataluña hablar de Samarán no es sencillo. No forma parte del panteón de la nación, para decirlo de alguna forma, pero sin Samarán los juegos difícilmente se hubieran hecho en Barcelona. Pujol está en una época mala, pero digamos, debemos reconocer que lo que hizo en Cataluña le salió bien para su proyecto. Otra cosa es que no nos guste, pero la Cataluña profundamente nacionalizada que sale del pujolismo es un éxito. Un éxito para lo que quería Pujol, quiero decir. Y finalmente el rey Juan Carlos hizo, gracias a él se hicieron muchas cosas, pues fueron posibles también los Juegos. Su intervención internacional en aquel momento, su peso internacional no lo tenía el gobierno, en aquel momento todavía, luego sí. Y por tanto es injusto, pero quiero destacar sobre todo es ahistórico y presentista, como nuestra sociedad, digamos, no reconocer el pasado oponiéndole, digamos, una proyección del presente. Digamos, el final del reinado de Juan Carlos I no debería ser la clave de lectura de aquel momento. Digamos, esos fueron personas que tuvieron un papel muy importante en aquel momento, a pesar de lo que haya venido después, pero es que lo que ha venido después no nos interesa para explicar el éxito del 92. Y esas 5 personas, yo creo que fueron claves, no fueron las únicas, pero fueron claves para que eso fuera posible. Pues si os parece lo Bien, dejamos sí, aquí. Sí. Ahora iremos a cenar. ¿Tú querías...? Sí, yo, si me permites, solo comentar muy brevemente. Tenemos la próxima tertulia aquí en el Círculo el próximo día 24 de noviembre con Benito Arruñada, que es catedrático de Organización de Empresas de la Universitat Pompeu Fabra, que nos hablará de otro tema, que es hacia dónde va la economía de Cataluña. Si me permites una breve referencia también a las próximas actividades del Club Tocqueville, les comento que mañana hay una cena con Salvador Illa. Me comentaban que aún quedaría sitio en la mesa, por si hay alguien interesado. Está publicitado, ¿no?, en la página web del club. Y tenemos el día 2, hablando, ¿no?, un poco también de ese periodo, el día 2 de noviembre, el martes, a las 7 de la tarde, en la Facultad de Derecho, la presentación de las memorias, también de un actor, en fin, de la transición, el profesor Óscar Alzaga Villamil, ¿no? Ha escrito sus memorias, que es la conquista de la transición, 1960-1978, memorias documentadas. Entonces, este acto es en la Facultad de Derecho el día 2 a las 7. Y luego, finalmente, tenemos el día 12 de noviembre, tenemos dentro de lo que es este ciclo de pensamiento político que realizamos desde el club, la conferencia del crítico y editor Andreu Jaume, que nos hablará a propósito del centenario de la obra de Ortega y Gasset de La España invertebrada. Solo esto y, por supuesto, agradecer una vez más la acogida que nos dispensáis desde el Círculo Ecuestre. Gracias. Pues nada, yo agradeceros a vosotros también, ¿no?, estas actividades, ¿no?, y Albert, que también está ahí. Nos vemos en la próxima. Ahora, el que quiera, pues nos bajamos a cenar y os pediré un fuerte aplauso, ¿no?, para nuestros invitados de hoy.
¿Me doy la vuelta? Bueno, luego cuando lo llevas ya no lo notas. Sí, pero... Sí. Bueno, los que llevamos gafas es más problemático porque se une a la...